Amigos, familia, bendecido día para todos, mucho gusto. Por aquí nuevamente hoy, viernes, para hacer este videito, para contarles cositas de mi caso, cositas de mi vida. Interesados me preguntan muchas cositas. Hoy quiero decirles que hoy, hasta la fecha, no ha sucedido nada extraño, nada nuevo de mi caso. Sigue lo mismo, esperando y esperando. Hoy les quiero contar, comentar de pronto en videos anteriores ya conté los trabajos que yo tuve cuando salí de la cárcel. Pero a raíz de estos videos se han comunicado conmigo muchos amigos, de los cuales fueron compañeros míos en trabajos antes de que me sucediera a mí lo que me sucedió. Entonces ellos, intrigados, preguntan muchas cosas y al mismo tiempo me preguntan y me dicen que por qué no hablo de los trabajos que tuve antes de que me sucediera a mí lo que me sucedió. Entonces, el temita de hoy es comentarle los trabajos en que me desempeñé antes de sucederme lo que me sucedió. Me disculpan, estoy un poquito como congestionado de la garganta. Bueno, les contaba de pronto en algún video de mi niñez que mi papá nos dio estudio hasta donde pudo darnos estudio y hasta donde nosotros quisimos estudiar. Entonces, nosotros empezamos a trabajar a una temprana edad porque tocaba colaborar en la casa. Entonces nosotros empezamos a trabajar muy jóvenes. Tanto así que el bachillerato lo terminé en la nocturna por trabajar en el día. Un saludo muy especial, ya que estoy ahorita hablando de esto, para mis compañeros, amigos que conocí en el colegio Rafael Bernal Jiménez, en la nocturna. Fueron muchísimos y son, porque me comunico con muchos de ellos. Muchas gracias por su amistad, porque desde aquel tiempo para acá siempre han sido amigos y siempre nos hemos comunicado. Bueno, les cuento que yo trabajaba en lo que salía, en lo que nosotros fuimos, mm, yo fui mensajero de un almacén de pinturas de ahí en el barrio. em, Salían trabajitos para hacer de construcción, mi papá nos enseñó todo esto. Salían reformas reformas para hacer en plomería, en pintura, todas estas cositas que mi papá nos enseñó, gracias a Dios. Y gracias a mi papá nos enseñó muchísimas cosas, y a raíz de eso trabajábamos en lo que salía. Así nosotros empezábamos a colaborar en la casa y así nos dábamos nuestros gustos, lo que de pronto poquito a poco, a medida de que crecíamos, nos íbamos interesando, ya bien sea en ropa, ya bien sea en zapatos, comida, lo que de pronto poquito a poco uno iba, de acuerdo a la edad, necesitando. También fue la época en que empezaban de pronto las amistades, empezaban la curiosidad por las niñas bonitas. Entonces lógicamente
necesitaba uno platica para invitar a una niña, a una amiga, a tomar algo y a un cine, a una discoteca. Por eso le digo, a medida que iba pasando la edad, se iban presentando más cositas. Eh, eh, el, el primer, el primer trabajo, ya habla uno de un trabajo de una nómina, en el cual ya empezaban a pagarle a uno un sueldo fijo, ya estaba afiliado uno al seguro social. En ese tiempo ya tenía uno una obligación de cumplir un horario. Entonces ya ese sería el primer trabajo que tuve yo. El primer trabajo que tuve yo lo tuve como mensajero en un laboratorio clínico. Todavía existe, se llama Laboratorio Clínico Médico Espinosa Gómez Vesga. Difícil de olvidar uno los nombres completos de este trabajo porque fue el primer trabajo en mi vida. Entonces, nadie me recomendó a este trabajo, nadie me dijo lleve una hoja de vida, nadie, simplemente un instinto de uno buscando trabajo. Yo mismo una hoja de vida en un anuncio que salió en el periódico. En ese tiempo se utilizaba mucho eso, buscar en el periódico trabajos y salían ofertas de acuerdo a lo que uno supiera. En aquel tiempo llevé la hoja de vida a Chapinero, al laboratorio directamente. Dejé la hoja de vida y me llamaron al poquito tiempo. Presenté mis papeles, mis exámenes y ingresé a trabajar al Laboratorio Clínico Médico Espinosa Gómez Vesga. Bueno, les cuento todo porque me lo preguntaron y quiero, porque para que sepan más o menos qué hice yo antes, qué estaba haciendo yo en el momento de que me sucedió todo esto. Entonces, allí trabajé muy poco, trabajé más o menos le coloco yo más o menos unos 8 meses, 7 meses trabajé porque estaba perfecto mi trabajo, yo cumplía con mis labores. Estaban contentos porque yo desempeñaba mi trabajo de la mejor manera, siendo mi primer trabajo. Entonces, lógicamente, eh, como que uno se emociona porque ya empezaba uno a conocer gente, ya empezaba uno a conocer la ciudad bien, a transportarse de un lado a otro. Todo esto era a raíz de, bueno, yo andaba, en contrario de lo que trabajaba en el almacén de pinturas en el barrio, en una bicicleta de esas de carga. Ya en este empleo de mensajero ya no era así, sino ya era en transporte, en bus, o muchas veces en taxi. Desafortunadamente, más o menos a los 7 meses de estar trabajando, una de las vueltas que me tocó hacer fue ir a las últimas dos embajadas en donde el doctor Espinosa Gómez, dueño del laboratorio, y la esposa habían viajado para que les colocaran unos sellos a los pasaportes, tanto de él como el de la esposa. Pues yo, desafortunadamente para mí, ese maletín en donde yo llevaba esos pasaportes se me quedó en el taxi ese día, ya después de haber ido a hacer las vueltas. La, la última vuelta de ese día eran unas cajas de muestras de laboratorio, unas cajas de icopor y bueno, en fin, muchas cositas que desafortunadamente el maletín en donde yo llevaba eso, de esos papeles, se me quedó en el taxi y nunca más lo recuperamos. Entonces
fue el motivo de mi despido del laboratorio Espinosa Gómez. Pero como Alejandro, eh, desde ahí demuestro que yo nunca tuve un problema con nadie a raíz de mal comportamiento, a raíz de hacer malas cosas, a raíz siempre el ejemplo que nos dieron nuestros padres fue muy, muy bueno y así mismo tenía que uno responder de acuerdo a lo que le enseñaron a uno los papás respecto a la obligación y al cumplimiento del trabajo que uno hacía. Entonces, una doctora bacterióloga que trabajaba en ese laboratorio me dijo: Alejandro, vaya a Multiplas. Eso quedaba por la 68 antes de llegar a las Américas, después de la calle 13. Los que conocen Bogotá se están situando. Dijo: pregunte por el capitán Álvaro Lesmes. Él es el jefe de seguridad allá y él le va a colaborar con un trabajo. Entré a trabajar, entré a la entrevista supuestamente con el capitán. Era el esposo de la doctora Beatriz de Lesmes. Si algún momento ella llegara a mirar estos videos, totalmente agradecido, lo mismo con el capitán Álvaro Lesmes. Este capitán, retirado del ejército, era el jefe de seguridad de muchas empresas, de los dueños de muchas empresas en Bogotá. Dentro de esos, esa empresa era Multiplas, en donde hacían cosas plásticas. Perdón. Y él era el jefe de seguridad también de los escoltas y de los celadores y de la vigilancia de las casas y las empresas y todo esto. Era impresionante la cantidad de gente porque eran muchas las empresas de estos dueños de estas empresas. Los cuento porque pues ellos de pronto no se les ocurrirá nunca mirar un video de estos, y si lo mira pues con más razón, muy bueno. Los famosos Paysage, apellido Paysage, ellos eran por allá árabes, por allá de otro país. También eran dueños de la empresa Hilanderías Fontibón e Hilaturas Acrílicas, que es donde procesan el algodón desde que lo cogen de la mata hasta hacer el hilo, la hilaza, la materia prima para hacer la tela. Eso era Hilanderías Fontibón. Entonces yo llegué a trabajar a Hilandería Fontibón gracias a la doctora Beatriz, gracias al capitán Álvaro Lesmes, el esposo. Llegué a trabajar en seguridad en Hilanderías Fontibón, en una empresa demasiado grande, más de 1500 empleados en ese tiempo. Pero entonces, yo como no había prestado mi servicio militar, nunca había usado armas de fuego, entonces yo no podía ser o pertenecer al grupo de seguridad de escoltas, de vigilantes de las empresas, de vigilantes de las casas en donde vivían estos señores, porque iban a manipular, iban a accionar o iban a mantener un arma. Entonces yo no trabajé en seguridad con armas. No sé si este puesto por mí o por la esposa, la doctora Beatriz, el capitán Lesmes asignó este puesto. Este puesto me asignó a mi seguridad interna. Yo solamente tenía un radio de comunicación en donde me comunicaba con los escoltas que transportaban a los jefes, a los dueños de las empresas. Y en Hilandería Fontibón, por ser esta fábrica tan grande, lógicamente, tenía varias entradas y salidas en donde yo
tenía que prestar seguridad em, de qué forma ingresaba de las empresas. Por ejemplo, me llamaba el escolta, los escoltas que venían con uno, dos, tres, depende de quiénes venían, quiénes eran los que venían en el momento, y me decían que venían y que ingresaban por tal calle o por tal puerta de la empresa de hilandería Fontibón. A ese sitio tenía que llegar yo internamente y decirle a los vigilantes que abrieran las puertas porque iba a ingresar, despejar si de pronto en el frente de estas entradas de la empresa había algunos carros obstaculando la entrada. Esa era la misión mía, velar por la seguridad interna de los jefes de las empresas. Una vez llegaban, se abría la puerta, entraban los carros, entraban los jefes con su seguridad, lo que le prestaban la seguridad, se bajaban, les abrían, llegaban, gente muy tratable, los saludaban a uno perfectamente, bueno, en fin. O sea, desen de cuenta que mi herramienta de trabajo era un radio para comunicarme con las diferentes partes. Me comunicaba con el jefe, me comunicaba, o sea, el jefe, el capitán Álvaro Lemis, me comunicaba con los celadores de las diferentes casas, me comunicaba con los escoltas. Em, Ese era mi oficio. Mientras que los jefes estuvieran dentro de la empresa, yo era el que tenía que responder por la seguridad de quienes ingresaban y salían de las diferentes puertas de la empresa. ¿Por qué? Porque los escoltas ingresaban y se quedaban únicamente en el sector en donde dejaban los carros porque ellos en cualquier momento salían y tenían que estar disponibles. Ellos no podían estar recorriendo la empresa. Cuando ellos, los jefes, los dueños, iban a las diferentes bodegas, yo tenía que estar pendiente de ellos e informar por radio a los escoltas qué hacían los jefes en ese momento. Salían a la bodega, entraban por tal puerta, salían por tal puerta, porque la seguridad de esta gente era porque ellos tenían demasiada plata, demasiadas empresas, eran pero muy ricos. Bueno, ese fue mi trabajo en Hilandería Fontibón. Pasaron varios años en los cuales yo presté mi labor de las mil maneras y formas y de la mejor manera. Tanto así que el capitán Álvaro Lesmes dejó la seguridad de estas empresas para montar su propia empresa de vigilancia. Ahí sí era de solo vigilantes, celadores, supervisores, en fin. Él montó su propia empresa. Lógicamente, Alejandro Pico no podía ser miembro de esa empresa de seguridad porque era para vigilantes y yo no tenía mi servicio militar. En ese tiempo se exigía el servicio militar para los vigilantes. Bueno, resumo para alcanzar a contarles. Entonces, me quedé sin trabajo supuestamente en vigilancia en Hilandería Fontibón. Pero como Alejandro Pico, los fines de semana jugaba fútbol con la empresa Hilandería Fontibón y era el arquero titular de este equipo de fútbol. Lógicamente, mi desempeño como futbolista siempre fue excelente. Por esa razón, el jefe de la empresa ya de lo que es planta de Hilandería Fontibón me dijo: Alejandro no se puede ir porque se le acabó el contrato con vigilancia con el profesor, con el capitán. El capitán me dijo a mí, me llamó un día y me dijo: Alejandro, yo me voy, esto, su contrato va a quedar cancelado en este momento aquí porque, pero no se preocupe que no se va a quedar sin trabajo.
el jefe Guillermo Álvarez, jefe de personal, jefe de relaciones industriales en Hilandería Fontibón en ese tiempo, me llamó a la oficina y me dijo, Alejandro, usted es muy buen arquero, juega muy bien el fútbol con la empresa está muy contenta con usted. Y como se va el capitán Álvaro Lesmes, pues yo lo voy a dejar aquí en la empresa. Entonces ahí fue donde yo empecé a trabajar en la empresa en el almacén general, que es en donde le suministra repuestos, le suministra útiles de aseo, le suministra dotación, le suministra todos los repuestos de las máquinas, o sea, almacén general interno. Todo lo que necesitaba la empresa, el almacén lo manejaba. Entonces yo empecé a trabajar en el almacén general. Lógicamente ya tenía más tiempo yo para desempeñarme porque muchas veces me tocaba sacar un permiso especial, que los jefes no fueran a ir el sábado a trabajar o no llegaran a la empresa, no a trabajar sino a la empresa, para yo poder jugar fútbol el día sábado después de las 2 de la tarde, entonces, o saber que él se demoraba más, entonces yo iba y jugaba, los dueños de la empresa, entonces yo iba y jugaba fútbol a las 2 de la tarde y volvía a las 4 de la tarde, como la cancha era ahí cerquita, entonces yo volvía nuevamente a la empresa y otra vez me ponía al frente de la seguridad interna de los jefes de Hilandería Fontibón. Bueno, entonces, como se están dando cuenta, una cosa añade a la otra y el fútbol me ayudó. Me quedé en Hilandería Fontibón. Allá duré más o menos entre el tiempo completo que duré allá, tanto Hilandería Fontibón como Hilaturas Acrílicas, porque a mí me cambiaron de razón social cuando entré a trabajar al almacén general. Pero eran distintas relación social, pero eran la misma empresa, eran los mismos dueños. Eh, Duré casi 10 años. No me dejaron completar los 10 años cuando me liquidaron, pues, de acuerdo de pronto las políticas de la empresa que no pensionaban en ese tiempo a la gente. Bueno, en fin, allá fui papá, allá fue donde estaba trabajando en Hilandería Fontibón cuando fui papá, cuando nació Diego, allá yo estaba en Hilandería Fontibón. Bueno, me liquidan, salgo de Hilandería Fontibón, ya yo salgo de Hilandería Fontibón y yo ya tenía un carrito, yo ya tenía el primer carrito, se lo compré al señor con que trabajaba conmigo. Les conté en alguna oportunidad, un Sastaba 1300, un Sastaba como nuevo, porque ese señor lo cuidaba mucho, era un alemán, Manfredo Les, yo creo que él ya falleció. Bueno, buenos amigos, amigas, eh, conquistas, en fin, porque yo era muy joven, yo disfrutaba la vida y en Hilandería Fontibón conocí a la mujer que es la mamá de mis hijas, mi esposa, con la que me casé y bueno, en fin, son cosas y historias que en otra ocasión seguimos contando a fondo. Los que me conocen saben que fue así. Ya después de Hilandería Fontibón, ya llegué yo a trabajar a Elicentro. En Elicentro me recomendó Enrique Sánchez, que es un amigo de niños de toda la vida en el barrio, y soy el padrino con mi mamá, fuimos los padrinos de matrimonio de él. Él me recomendó a mí a trabajar a Elicentro. En Elicentro yo trabajaba como conductor de una camioneta del Departamento de Comercio Exterior. Allá trabajé unos añitos también, no fueron muchos. Cuando estaba yo en vacaciones en esta empresa, Elicentro, fue cuando me sucedió a mí en un mes de enero, cuando me llegó un telegrama de que me presentara a los 2 años después de que fui por mi pasado judicial.
todo esto sucedió en el momento en que yo estaba de vacaciones en esta empresa. Que me sucedió lo que me sucedió y que llegué a contestar el telegrama y ya de ahí en adelante duré en la cárcel más de 12 años. Bueno, entonces ese fue el resumen más o menos de lo que trabajé yo em, antes de que me sucediera lo que me sucedió. Fueron dos empresas, contando el laboratorio fueron tres empresas prácticamente y paré de contar. Yo no trabajé mayor cosa porque igual había pasado después de que yo salgo de hilanderías, voy a Licentro, y ya llevo como 2 años trabajando allá, me sucede en vacaciones lo que me sucede y lógicamente no volví a trabajar por estar encerrado. Esto fue como un resumen de los trabajos que tuve antes. Esto fue contestándole a las personas amigas que me han dicho que por qué no hablo de mis trabajos, porque pues lógicamente ellos querían que yo hablara porque trabajé con ellos. Eh, Espinosa Gómez, el laboratorio fue mi primer trabajo y gracias a la responsabilidad y el trabajo que yo hacía, sin llevar mucho tiempo trabajando, existió una persona, la doctora Beatriz de Lesmes, que fue la que me brindó una recomendación con su esposo. Entonces mire que una cosa lleva a la otra sin uno pedir, simplemente por lo que uno demostró ser. El capitán divinamente me hubiera sacado y hasta luego, pero ya me había dado a conocer con mucha gente en Hilandería Fontibón. Ya el jefe personal ya me conocía y ya él me había eh, citado a jugar fútbol y se dio cuenta quién era Alejandro Pico. Y la personalidad, por eso seguí en Hilandería Fontibón otros años. Entonces una cosa añade a otra y así sucesivamente. Si Alejandro Pico hubiera sido una persona no responsable en su trabajo, pues lógicamente me hubiera tocado salir a buscar, me hubiera tocado salir a aventurar para buscar trabajo. Pero una cosa añade a la otra y una cosa a la otra. Ya después me recomienda mi ahijado en el Icentro. Lo mismo también se desempeña el trabajo. Lo mismo también pertenecía al equipo de fútbol del Icentro. Entonces son muchas las cositas que les contesté a mis amigos que me preguntaban. Un abrazo muy especial a todas estas personas. No hablo de pronto del laboratorio porque solamente a la actriz. Eh, porque no, la verdad no me volví a comunicar con ninguno de ellos. De hilandería, lógicamente, sí, son demasiados los amigos que me ayudaron. Aún yo estando preso, me ayudaron y me ayudaron económicamente y con mensajes y con visitas. Muchos de ellos me visitaron y agradecidos totalmente con eso. Eh, el Licentro también fue una familia muy especial. Lamentaron muchísimo mi situación y pues lógicamente eh, el apoyo también fue muy bueno y jugar fútbol en el Licentro también fue muy bonito, muy chévere. Muchos campeonatos que jugamos. Aún me escriben y aún son amigos muchos del Licentro.
Ya después les conté los trabajos por los que pasé después de que salí. Entonces, amigos, un abrazo muy especial a aquellos que me dijeron que hablara de los trabajos que tuve antes para que les hiciera un homenaje a estas personas, amigos, que sabían quién era Alejandro Pico. Y por eso siguen siendo mis amigos y me colaboraron tanto estando en la cárcel y aún hoy en día querían que yo hablara de mis trabajos porque se identifican con la amistad que hicimos estando en estos trabajos. Bendiciones para todos, amigos. Nos vemos el próximo viernes si Dios quiere, con más cositas que contarles. Un abrazo, gracias.